Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre. En estos momentos habemos un grupo de tus hijos que hemos decidido unirnos en verdad, unirnos en tu palabra. El dolor de uno nos aflige a todos. Hemos visto como muchos de nuestros hermanos en las islas del Caribe han sido afectados con este huracán. Muchos hermanos queriendo estar conectados con nosotros en esta tarde han perdido el servicio eléctrico, han perdido el servicio de agua en sus hogares y están agradecidos porque le has protegido sus hogares, los has protegido a ellos. Y solo pide, Padre, que tú puedas ayudarle que esos servicios que son sumamente importantes puedan ser restablecidos. Nos unimos en oración con cada uno de ellos para que tú puedas permitir, Padre, que lo que necesiten pueda ser suplido. Permite, Padre, que tú puedas ayudarle al proceso de recuperamiento, pueda ser inmediato. Aquellos que necesitan las ayudas puedan recibirla inmediatamente. Y así a su vez, Padre, queremos presentarte a nosotros aquí en la Florida y a las islas caribeñas que no sabemos cómo el huracán ha de moverse. Hay una posibilidad de que nosotros podamos ser afectados por él. Pero pedimos, Padre, que tú, que eres el Dios Todopoderoso, puedas obrar un milagro y puedas disiparle esta tempestad. No hay nada imposible para ti. Y si ha de tener que pasar, permite, Padre, que tú puedas protegernos a cada uno de nosotros. Sé tu Padre que sigas manifestándote en medio nuestro. Ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer los preparativos necesarios para este tipo de eventos y ayúdanos a estar disponibles para brindar nuestro servicio a nuestros hermanos que estén en necesidad. Cualquiera pueda ser la ayuda que nosotros podamos ofrecer, que podamos ofrecerla, Padre. En esta tarde pueden haber algún otro hermano con alguna necesidad. Puede haber alguien que se conecte, vea este tema y dice, wow, yo tengo esta necesidad, pero aunque nosotros no la conozcamos, tú sí la conoces. Y queremos que tú puedas suplir y obrar conforme a tu divina y santa voluntad. Habemos un grupo de tus hijos que queremos ser bendecidos con estos temas. Queremos, Padre, que tú puedas instruirnos, puedas guiar este tema bajo un así dice Jehová y podamos sentir que tú nos bendices. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estoy muy contento de que podamos estudiar la palabra de Dios juntos. Es sumamente interesante los planes de Dios. Sebi es testigo mío de que teníamos el entusiasmo de querer estudiar el libro de Apocalipsis, Revelation. Dios pone en los labios de Sebi un comentario de que es bien sencillo, de que a veces para muchos hermanos poder entender el libro de Apocalipsis tienen que entender el libro de Daniel. Y yo ante el entendimiento de que, wow, bueno, casi todos debiéramos ya conocer el libro de Daniel.
me topo con una llamada con un hermano y me dice, oye, hermano Edwin, eso que dijo la hermana en en la charla de ustedes, ¿es cierto que se necesita Daniel? Y yo le dije, sí, Daniel es una antesala para ayudarnos a entender mucho el libro de Apocalipsis. Y él viene y me dice, es que yo no conozco mucho el libro de Daniel. Y él dice, oh, hubiese sido bueno que ustedes hubiesen empezado por ahí. Y la semana pasada yo llamo a Sebi, probably like an hour before, una hora antes de conectarnos. Y, y ¿me entiendes? Tenemos una relación muy bonita. Y yo, Sebi, mira, esto me está pasando. Yo estoy listo para seguir el tema de Apocalipsis. Ya lo tengo listo. Ya anuncié eso. Y Dios puso en nuestro corazón de que nosotros hacemos esto para cada uno de ustedes podamos crecer juntos y no debemos asumir de que todos sabemos, todos conocemos. La importancia es que todos vayamos creciendo juntos. Y decidimos que lo más prudente era, en especial por los hermanos que reciben este tipo de seminarios y charlas, de que entonces regresáramos, estudiáramos el libro de Daniel en su totalidad para que pudiéramos tener la comprensión completa. Ya una vez podemos tener el libro de Daniel estudiado, entonces podemos estudiar al mismo nivel el libro de Apocalipsis y así asegurarnos que las personas puedan entender cada una de las simbologías envueltas en cada libro, los cuales los dos libros nos señalan y nos preparan para el tiempo del fin. Y es sumamente importante que nosotros pudiéramos comprender eso. Y la semana pasada estudiamos el capítulo 1 a modo de introducción. Aquellos que no tuvieran medio pueden entrar en la página y pueden cachar ese video. Y entonces, hoy vamos a entrar en el capítulo 2 de Daniel, pero vamos a hacerlo en dos partes, porque el libro de Daniel, capítulo 2, hablan dos cosas que son sumamente importantes, que necesitamos entender, pero yo no quiero que esto sea un estudio que nosotros vayamos como que volando para tratar de cubrir todo en una hora y media, porque tristemente no podríamos, número uno. Entonces, creí el capítulo 2. Hoy nos vamos a enfocar en el ámbito de los falsos profetas. Y la semana que viene nos enfocamos en el capítulo 2. Seguimos en el capítulo 2, pero entonces podemos estudiar tranquilo el significado del sueño del rey Nabucodonosor. Son dos puntos que son sumamente importantes, pero que es bueno que lo estudiemos de forma individual. Y entonces van a ver de la forma que vamos a desarrollar el tema de hoy, van a ver por qué lo hicimos de esa manera. Entonces, vamos a enfocarnos hoy en el ámbito de los falsos profetas. Y es sumamente que nosotros estudiemos esto porque en nuestros tiempos habrán falsos profetas. ¿Verdad que sí? Y entonces, yo quiero que ustedes vean que en el tiempo de Daniel, al tiempo de nosotros, no hay diferencia. Y el conflicto y el problema que trae esos falsos profetas en la historia y cómo afectan ellos en el pasado y cómo pueden afectarnos a nosotros en nuestros tiempos. Y tenemos que tener claro a cuál es la voz que tú y yo hemos decidido escuchar, a cuál es la voz que hemos decidido seguir, a la voz de aún así dice Jehová o a la voz de los hombres. Y es sumamente importante que nosotros entendamos a quién nosotros servimos. Me gustaría, ya saben, que cada uno tenga su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2. Estamos únicamente estudiando el libro de Daniel. Vamos a buscar en otros textos en la Biblia para reforzar ciertas enseñanzas, pero en este preciso momento quiero que busquen en el libro de Daniel, capítulo 2, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Permítame, mi Biblia está corriéndose. Dice la Biblia, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su sueño y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos
para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veéis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuestas mentirosas y perversas que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Interesante aquí el desenlace de cómo comienza el capítulo 2 de Daniel. Es un desenlace sumamente interesante porque estamos viendo a un rey pagano. Un rey pagano que se acuesta a dormir queriendo saber cuál será el futuro de su reino. Interesante este aspecto. Y vemos que tiene un sueño. La primera pregunta fácil que le voy a regalarle es: ¿quién le envía el sueño al rey pagano? A ver, ¿quién le da ese sueño? No other but God. Interesante ese aspecto. Estamos todos de acuerdo que es Dios mismo, el Dios todo soberano, que le da el sueño a un rey que es pagano. Interesante. Pero a la misma vez que le da el sueño, hace que el rey, ¿qué pasa con el sueño? ¿Hacerle qué? Se olvidó el sueño, se le olvidó. Oye, pero ¿qué problema es eso? ¿Ustedes no le han pasado lo mismo? Tuvieron un sueño, parecía algo importante, y es como me pasa a mí, y se los quiero contar a mi esposa, pero no me acuerdo cuál era el sueño, de qué era el sueño. Interesante este aspecto, pero vemos que este sueño no fue algo que solo sucedió una vez, fue un sueño que lo tenía y se le iba, volvía y se le iba, y al ver que era repetitivo, entendía que el sueño era algo importante que él necesitaba que saber. Interesante el desenlace de esto. Dice que el rey comienza a traer a todos los sabios de Babilonia. Y la Biblia comienza a mencionar que eran todas aquellas personas que tenían las ciencias ocultas, ceremonias, ritos supersticiosos, la suerte, las consultas de los astros, todas esas cosas que se hacían en el imperio de Babilonia para tratar de saber cuál era el futuro, conocer las cosas. Trajeron a todas esas personas para que pudieran ayudar al rey a darle la interpretación de su sueño. Lo interesante de todo esto es que todos estos falsos profetas, todos estos falsos astrólogos, conocedores del futuro, siempre utilizaban lo que el rey dijera para tratar de darle una falsa ¿qué?
interpretación. Y como siempre se le decía cuál era el sueño, era cuestión para ellos de modificar el significado del sueño. Pero esta vez fue sumamente diferente porque el rey ni siquiera se acordaba del sueño. Pregunta que yo le hago, ¿era cierto que el rey no se recordaba del sueño? ¿Sí o no? Era cierto. Era cierto. Y ahora el rey quería que cuando ellos, y no sé si a ustedes les pasa, que se les olvida el sueño, no, quieren contarle, no sabe, pero después como que ve algo o alguien menciona algo parecido al sueño y eso te hace a ti ¿qué? Recordarlo, ¿verdad? So el rey estaba exigiendo que ellos le contaran el sueño con la esperanza de que él así que recordar su sueño. Y si tú me podías hacerme recordar el sueño, entonces ahora puedo creer de que la interpretación del sueño que tú me vas a dar va a ser una interpretación que real. Interesante. Bajo tanta la presión, los magos y los astrólogos, los encantadores, los adivinos, dicen al rey que la tarea que le está pidiendo es demasiado difícil de hacer y que no lo iban a poder ¿qué? Hacer. Que nunca en la historia ningún rey le había pedido a alguien que hiciera semejante cosa, que le hiciera ver a ellos al recordarle al rey su sueño y que le pudiera dar la interpretación de esa manera. En otras palabras, al decirle esto, los magos, los encantadores, los astrólogos confiesan de que ellos no están al contacto con los dioses. ¿Se habían dado cuenta de eso? Al ellos decir que eso es imposible de hacer, todo el tiempo que le decían ellos al rey, bueno, déjame consultarle a Dios, al Dios de la luna, al Dios sol, al Dios esto, para que me ayude a interpretar el futuro. Ahora, al decir que eso es imposible, le estaban diciendo al rey que toda la vida le habían mentido. Porque no podían tener ningún contacto con quién, con Dios, porque solo Dios puede interpretar los sueños. Ay, mírate eso, sin darse cuenta, estaban ellos confesando, se estaban tirando la soga en el cuello, en otras palabras. Y mírense en esto, cuando yo pego a leer esto, me gusta ir sobre los detalles, the details. Ahora ellos estaban diciendo que no tenían, estaban confesando de que no tenían contacto con los dioses y que han estado engañando a todos los moradores de Babilonia. Cuando el rey se entera de que ellos son unos mentirosos, unos estafadores, manda con gran ira y con gran enojos que matasen a todos los sabios de Babilonia. Eso está en el capítulo 2, versículo 12, dice, y por eso el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ahora, había un problemita aquí. Había un problema con esa sentencia. ¿Qué ustedes piensan? ¿Quién estaba envuelto en esa sentencia? Daniel. Daniel. Porque Daniel también era conocido en Babilonia como una persona que es sabia. Interesante ese aspecto. Ahora, Daniel estaba allí para defenderse cuando el rey pidió semejante cosa. Interesante de todo esto, mis queridos hermanos, porque van a ver ciertas cosas que están sucediendo alrededor del mundo sin que nosotros nos demos cuenta de que están sucediendo, pero que nos afectan. Porque esta conversación que estaban teniendo los magos, los astrólogos con el rey, la sentencia también afectaba ¿a quién? A Daniel. La falta de que ellos no hubiesen podido interpretarlo, decirle el sueño, ya afectaba también a Daniel. Ya Daniel, sus amigos estaban en sentencia de muerte sin haber estado envuelto en el asunto. Interesante ese aspecto. Y miren en esto, dice, tal como en los tiempos del Antiguo Testamento, también durante la época del Nuevo Testamento, siguen los mismos engaños de los falsos profetas. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla acerca de Simón. No sé si se acuerda de Simón, que ejercía magia
y que había engañado a la gente haciéndose pasar por algo grande, como que podía predecir el futuro y todas esas cosas. Sabemos que en Apocalipsis 12:9, si lo buscamos en la Biblia, vamos a buscarlo, Apocalipsis 12:9. Voy a hacer hincapié a esto porque es la primera simbología de que quiero que nosotros aprendamos de la Biblia. Apocalipsis, si lo consigue primero que ellos pueden leerlo, Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ay, interesante. Gracias, Josie. Está diciendo que fue lanzado el gran dragón, la serpiente. So, every time en la Biblia se habla de dragón, de serpiente, el libro de Apocalipsis te dice que ese dragón, esa serpiente antigua se llama ¿cómo? Diablo o Satanás. Estamos hablando de la misma persona. Y esto es lo que nosotros necesitamos ir descifrando, toda la simbología, para que cuando leamos la Biblia podamos entender lo que la Biblia está hablando. Y te está diciendo que ese gran dragón, esa serpiente que se llama Diablo y Satanás, que fue echado del cielo, había algo que se la pasaba haciendo en el cielo y que hoy en día en la tierra hace lo mismo. Dice, el cual engaña al mundo entero. ¿Sigue qué? Engañando. ¿Sigue qué? Mintiendo. Y haciéndonos caer, ¿cómo? Con sus mentiras. Entonces, sabemos que el gran engañador que está detrás de todos los pequeños engaños es el diablo. So, esa gente que consulta el futuro, la astrología y todo eso, quien está detrás de todos esos engaños sigue siendo la misma serpiente antigua, el dragón Satanás. Recuerde que hemos estudiado en muchos temas anteriores que el diablo en su simbología del gran dragón arrastró con la cola a 1/3 de los ángeles celestiales a la tierra. ¿Se acuerdan de eso? De que con la cola arrastró. Es más, vamos a leerlo. Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Estamos hablando de la cola de quién? Del dragón. Interesante. Y dice que arrastró las estrellas del cielo. ¿Qué era lo que estaba en el cielo que se trajo con él? Angels. Los ángeles. Muy bien. So, cuando estamos hablando de estrella, we talking about what? Angels. Ya, mira, ahí estamos. Mira, mira. Vamos a ir descifrando todo esto de poquito a poquito. Y las arrojó sobre la tierra. Ahora son moradores aquí en la tierra. Pero hay otro versículo que es sumamente importante. Si lo pueden buscar, Isaías 9:14 y 15, porque todo la Biblia se descifra sola. La Biblia nos habla a todos. Isaías 9:14 y 15. Vayan apuntando todo esto para que puedan estudiarlo en su casa con calmita. Isaías 9, del 14 al 15, dice la mía, y Jehová cortará a Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la que. Ah, ¿escucharon eso? El profeta que habla mentira es la que. La cola. Cuando leemos que en Apocalipsis el dragón arrasó con su cola, lo que está hablando la cola es un símbolo de la falsa profecía, de las mentiras con las que utiliza para engañarnos y arrasarnos a todos. Ay, ¿vieron cómo la Biblia va descifrándose al pasito? Vayan apuntando todos estos versículos que son sumamente interesantes. Y dice que de esta manera los engañó fatalmente a los ángeles del cielo. Dice, el Espíritu Santo reveló a San Pablo que en los postreros días, vamos a leerlo, 1 de Timoteo 4:1, no me voy a, vamos a ir al pasito. 1 de Timoteo, que la palabra de Dios nos hable.
Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, aquí dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos del fin, algunos apostatarán de la fe. ¿Cuál va a ser la causa para que se aparten de la fe? Dice la palabra de Dios. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está. El diablo seguirá engañando con su ejército de ángeles caídos a la humanidad hasta el fin de la historia humana. Y déjenme decirle que el diablo, si tiene que hacer señales sobrenaturales para hacernos engañar, lo va a hacer. Y me dicen, ay, hermano Eden, ¿y de dónde tú sacas que va a hacer señales para engañarnos? Apocalipsis 13, vamos a buscarlo. Apocalipsis 13, porque el Señor nos ha dado luz más que suficiente para que podamos entender todas estas cosas que han de suceder y cómo el enemigo nos quiere hacer. Apocalipsis 13, versículos 13 y 14. Tengo aquí, dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. ¿Con qué propósito hace descender fuego a la tierra del cielo? Mira versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ya pronto vamos a estar estudiando más adelante lo que son las bestias, pero quiero que vea que aquí en el capítulo que estamos estudiando ahora de los falsos profetas, que el mismo Satanás hará señales sobrenaturales, hará descender fuego del cielo, como Dios lo hizo en la Biblia con el profeta Elías cuando estaba ante los sacerdotes Baal y Acera, para engañar a todos los moradores de la tierra. Va a ser milagros de sanidad y todas esas cosas para engañar, aun si fuera posible, al escogido. Hermana Sevi, ¿tenían la mano? This is why we have to be careful, because we're waiting for miracles. We have to be careful with miracles, because the devil is allowed to do miracles too. Ah, interesante. That's why it says that he's deceiving people with, having fire come down from heaven. So we have every time we see or we hear somebody that does miracles, we have to pray to the Lord to discern, to give us the discernment if it comes from him or from the devil. Me gusta eso. Sebi dice que tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo puede hacer milagros, puede ser señales y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por eso. Nosotros tenemos que estar orando, dice Sebi, para que el Señor nos dé discernimiento y sepamos si esas señales o esos milagros son de parte de Dios o del enemigo. Porque la Biblia dice que el enemigo lo hará para engañarnos, para hacernos caer. Los milagros no deben ser las razones por las cuales nosotros debemos poner nuestra fe. Interesante ese aspecto. Los milagros nunca deben ser una señal de cómo nosotros podemos poner nuestra fe, porque el enemigo puede hacer milagros. Bueno, aparentarlos, vamos a ponerlo así. Interesante eso, ese aspecto. Pero ahí la Biblia nos está diciendo que hasta el tiempo del fin van a aparecer muchos falsos profetas, pretendiendo ser algo que no son, enseñando doctrinas de demonios. Y como muchos de los cristianos andan buscando cosas nuevas, ese es el problema de los cristianos, estamos buscando cosas que nuevas, ¿verdad? Como que será. El problema de nuestra caída es buscando cosas nuevas cuando la palabra de Dios sigue diciendo lo mismo. Interesante ese aspecto. Caemos buscando ¿qué? Cosas nuevas, intentando hacer cosas diferentes a las que ya el Señor nos ha enseñado. Y ese es el motivo de darle entrada a las mayores caídas
de los siervos de Dios. Interesante ese aspecto, y que tenemos que tener mucho cuidado a las cosas nuevas que permitimos introducir, si esas cosas se oponen a lo que ya el Señor ha establecido en su palabra. Y el Señor nos está amonestando en cada uno de, mira, en Daniel, en Apocalipsis, te está diciendo que en el tiempo de fin se van a ver estas cosas. Pregunta que yo les hago: ¿lo están viendo en el tiempo de ustedes que esto está sucediendo? ¿En las iglesias que ustedes se congregan, que visitan, que esto está sucediendo? Eso no es una falsedad lo que estamos diciendo. Esto es una realidad que Daniel experimentó y que nosotros hoy en día estamos viendo. Y nosotros tenemos que tener sumo cuidado, en especial con nuestros hijos que están escuchando estas fábulas, a estas doctrinas de demonios que no son apoyadas por la palabra de Dios. Interesante esos aspectos. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes estudiando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que nos puede ayudar a ti y a mí a descifrar si ese milagro es de parte de Dios o no. Interesante ese aspecto. Ahora, interesante que cuando el rey se molesta de que al ver que ahora esta gente lo han estado engañando, de que no pueden interpretar, pone un decreto de ¿qué? De muerte. Alguien tiene que morir. Interesante. Y para el tiempo de fin, hay un grupo que también va a tener que, ¿qué? Tiene que morir. Va a haber siempre un decreto. Y los hijos de Dios caemos siempre envueltos en esos decretos. Interesante que la historia no cambia. Y dice, y Daniel y sus amigos estaban entre los sabios de Babilonia, como lo mencionamos, pues habían recibido 3 años de educación en la Universidad de Babilonia. Eso está en Daniel 1:5. Pero ellos no habían estado en la reunión cuando el rey exigió saber su sueño. Ellos no estuvieron allí. Ahora recién se enteran de lo que había ocurrido mediante Arioc, que era el capitán de la guardia del rey, encargado de matar a los sabios de Babilonia. Daniel recibe una audiencia ante el rey. Él le dice en el versículo 16 del capítulo 2, dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Interesante este aspecto. Daniel va ante el rey. Después que todos los magos, los astrólogos quedaron mal, ahora el rey le permite a Daniel que también entre. Y en vez de Daniel decirle, cuéntame el cuento para yo tratar de a ver cómo yo te hago, descifro tu historia, ¿verdad? Y a ver si yo me libro mi vida, el rey Daniel lo único que le pide es, give me a little more what? Time. Con la aseguranza que los demás reyes, los demás magos y astrólogos le dijeron, esto es imposible lo que tú estás pidiendo. Y Daniel le dice, si me das tiempo, en otras palabras, yo sí te voy a dar qué cosa. Te voy a decir cuál fue tu sueño y también te voy a dar la qué, la interpretación. Ahora, ¿qué piensas tú que motivó que Daniel tuviera esa confianza tan segura de que él podía saber ahora cuál iba a ser el sueño de rey e interpretarlo? ¿Piensan ustedes que era arrogancia de parte de Daniel lo que lo motivó a decirle eso? ¿O qué estaba detrás de esas palabras de Daniel? ¿Qué ustedes piensan? Daniel sabía en quién creía. Amén. Abel pidió tiempo para comunicarse con su Dios, para que su Dios le diera la interpretación. Interesante. ¿Están todos de acuerdo con eso? No era arrogancia, sino que Daniel tenía fe de que únicamente su Dios era el que podía dárselo, pero tenía que él ir ante su Dios a pedírselo. Y muchas veces nosotros podíamos haber pensado, bueno, él pudo haber orado ahí en unos 5 segundos y que Dios se lo diera. Pero Daniel entendía que Dios tiene su tiempo. Eso no es. Dios no trabaja con el reloj nuestro. Alabado sea Dios por eso. Dios trabaja a su tiempo. Y porque a Dios no se le ahora, ¿verdad? You cannot rush God. Dios entendía eso. Daniel entendía eso y le dice al rey, dame tiempo y yo te aseguro que yo te voy a dar la respuesta que tú estás buscando.
The only thing you have to give me, lo único que me tienes que dar es ¿qué? Tiempo, time. Interesante ese aspecto. Y lo más curioso de todo esto que a mí me sorprendió era que el rey le concedió el tiempo. Interesante, porque a los magos le dijo, me la interpretan ahora o morirán. Eso no es. Pero Daniel entra y le dice, give me what? Time, dame tiempo y yo te voy a dar la interpretación. Y a Daniel le dice que sí. ¿Saben algo? Cuando me puse a leer esto, me puse a buscar, porque yo no sé ustedes, a mí me da, I feel like, me da curiosidad la Biblia. Y cuando leo Daniel 1:20, dice, en todo asunto de sabiduría y inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Esto, ¿se acuerdan? En el examen que le habían hecho a Daniel y sus amigos, el rey se acordó de entre todos los astrólogos, de entre todos los astrólogos que había allí, el más inteligente era Daniel. Y por haberse recordado de cómo Dios ha estado obrando de manera especial en él, dijo, I am willing to give you what? Time. Interesante este aspecto para que vea cómo Dios está obrando en el corazón del rey y le permite tal vez recordar ese evento especial que hay en Daniel. Y déjenme decirle que nosotros los hijos de Dios, cuando somos fieles a Dios, Dios permite que eso venga a la memoria de las personas. Dice, there's something special, hermano santo. Hermana Josie, she has something special. Hermano Mateo, Sevi, cada uno de ustedes is worth it to give you that time. Because you're different. Hay algo diferente en ustedes que los demás no son. Y aquí el rey le da la oportunidad a Daniel de ese tiempo que a los otros astrólogos he was not willing to give, que él no estaba dispuesto a darle. Y dice, si Daniel no hubiese sido fiel, y esto fue mi forma de pensar, si Daniel no hubiese sido fiel en la primera prueba de la alimentación, Dios no lo hubiese bendecido con sabiduría y inteligencia y ahora hubiese tenido que morir. ¿Están de acuerdo con eso? Si Daniel hubiese fallado en la primera prueba, ante esta segunda prueba hubiese muerto. Pero porque le fue fiel a Dios en la primera prueba, mírense en esto, como yo leo esto, el capítulo 1, en la primera prueba, en el capítulo 1, versículo 20, Dios le da a Daniel sabiduría y inteligencia. ¿Y para qué le iba a servir esa sabiduría e inteligencia? Ante todo lo que iba a hacer, era para esta segunda fase, esta segunda prueba que Daniel iba a tener que pasar. Y era la de poder decirle al rey el sueño y su interpretación. Y mira cómo una prueba te fortalece para que tenga la victoria para la siguiente prueba. Nunca menospreciemos las pequeñas batallas que vienen, porque cada una de esas batallas te fortalecerán para la gran batalla final. Y estamos ahora nosotros solo pasando pequeñas pruebas, porque el Señor nos está preparando a ti y a mí para la gran batalla final. Interesante ese aspecto. Quiero que lo vean de esa manera, porque yo lo veo así y it kind of motivates me motiva a seguirle siendo fiel a Dios. Que Él permite esas pequeñas pruebas para fortalecerme para la prueba mayor. He's prepared. Dime, doesn't the Bible say that if you faithful in small, He's gonna be faithful in big? He's gonna give you the big things. Amén. Sebi dice que si le somos fiel a Dios en lo poco, por lo mucho Él será fiel. Mira, Dios nos está fortaleciendo. Y cuando yo miro la vida de Daniel, mis queridos hermanos, prueba tras prueba, fue Dios preparando a Daniel para las grandes pruebas. Y esta fue una gran prueba para Daniel y sus compañeros. Y mírense en todo el desenlace de esto. Dice, después de la audiencia, Daniel vuelve a su casa, después que estuvo hablando con el rey, y cuenta todo a sus 3 amigos para que pidiesen misericordia a Dios
a fin de no perecer con los otros sabios de Babilonia. So, él va, ¿a cuántos de los amigos él fue? A 3, ¿verdad? Pero hay un problema que aquí me choca. ¿Cuántas personas salieron de Babilonia esclavos? De su país, de su iglesia. Había muchos, ¿eso no es? Y de entre todos, vamos a ponerlo así, es más, no lo puedes llamar ni Israel, de entre todos los adventistas que estaba Daniel de su iglesia allí, únicamente pudo confiar que oraran con él ante el Dios verdadero 3. Let me tell you, cuando yo leo esto, da vergüenza. En el ámbito espiritual en la que se encuentra el pueblo de Dios. Hermana Sevi, you had a comment? Sorry, I didn't want to call. Anyway, it's always the same, Edwin. It's always the small group that the Lord is more, that's faithful with the Lord, But I want to also say something else. Maybe you're going to say, maybe I'm going to jump for what you're going to say. It's so okay. I'm sorry, but the thing is that I like what he did. He could have gone home and just prayed by himself, but he went to his friends. They asked the help to pray. So the union, it makes the strength. I don't know how to say. En la unión está la fuerza. Yeah. Interesante estos puntos que trae Sebi, que dice que él pudo haber ido a orar solo, pero decidió orar con sus compañeros, y en la unión está la fuerza. Y Sebi dice también que siempre en los grupos pequeños es donde está la fidelidad, no en la mayoría. Y para mí, cuando yo leí esa parte de que él solo fue a 3 para que oraran, y no a todos todos ellos eran esclavos, pero solo pudo encontrar verdaderos hermanos en la fe en esos 3 pioneros. Y mis queridos hermanos, como decía Sebi, en el ámbito espiritual nos vamos a dar cuenta que aunque todos asistimos a la iglesia, no todos tenemos el mismo compromiso con Dios. No todos tenemos la misma relación con Dios. No todos queremos conectar con Dios de la misma manera. Y es triste. Y vamos a ver que aquellos que queremos tener un encuentro genuino con Dios, que queremos que Dios sea el que guíe nuestras vidas y pasamos por dificultades y se nos hace tan difícil, es un grupo tan pequeño que la gente parece, no, es que son fanáticos, son tal vez radicales o, ¿me entiendes? Y se le ve tanto mal, pero tú ves que son un grupo tan pequeño que a pesar de las adversidades por las cuales pasan, hay un Dios todopoderoso guiando a ese grupo pequeño, que se manifiesta con un poder que las personas no pueden comprender, y es porque han entendido y han dejado todo al control de ese Dios todopoderoso. Y Daniel entendía, y así como dijo Sebi, y yo estuve leyendo, la sierva de Dios había dicho que Daniel hubiese podido orar solo y Dios le hubiese contestado con seguridad solo a Daniel. Si Daniel hubiese orado esa noche, Dios le hubiese dado la revelación a Daniel, pero la oración unida de varios hijos de Dios es mucho más poderosa. Y si no me creen, vamos a leer Mateo 18, ya que Sebi lo mencionó, vamos a buscarlo. Mateo 18 es, creo que era el versículo 19. Dice 19 y 20. Mateo 18, versículo 19 y 20 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Alabado sea Dios, gloria a Dios. Hay poder en la unidad, mis queridos hermanos. Hay poder. Y Daniel entendía eso claro. Daniel no quería depender de él, sino quería depender de Dios, y quería que sus compañeros contar con las oraciones de ellos. Y qué lindo saber que hay hermanos que tú le pides que ore por ti
Y ellos pasan día tras día intercediendo al Padre por ti y tu familia. Qué bonito saber eso. Y qué triste saber que hay personas que le has pedido que ore por ti y tan pronto colgó el teléfono nunca oró por ti. Los hay. It goes both ways. Pero qué lindo saber que tú puedes contar con hermanos fieles que creen en el poder de la oración y porque creen en el poder de la oración, interceden, mis queridos hermanos. Interceden. Ahora, hay otro punto. Después de recibir la revelación del sueño y de la interpretación del rey Nabucodonosor, Daniel y sus amigos vuelven a orar. ¿Por qué volvieron a orar? Después que Dios le da el sueño y su interpretación, dice que Daniel y sus amigos volvieron a orar. ¿Cuál fue el motivo de esa oración? Para que Dios se lo revelara otra vez, para estar seguro de que ese era el sueño y la interpretación. ¿Cuál fue el motivo de esa segunda oración? Después que Dios le contesta la primera. When you ask, then you think. Ahí está. Cuando tú pides y el Señor responde, agradece. Daniel y sus amigos le agradecieron a Dios esa misma noche porque su Dios les contestó sus oraciones. Si hay algo que es terrible en la vida de un cristiano es que tú crees en el poder de la oración, ore, Dios contesta y no le agradezca. ¿Están entendiendo la actitud? Porque hay a muchas personas de que Dios le contesta, pero they forget to come back and say thank you. Se le olvidan regresar a Dios y decirle que gracias. I wouldn't make it si no hubiese intercedido. No hubiese podido lograrlo si tú no hubiese metido la mano poderosa tuya ahí. Es interesante eso, hermana Sebi. Actually, the Lord wants us to thank him because when he healed the 10 leopard, then he said, ¿Dónde están los 9? yeah, then he says, where's the other ones? How come you're the only one who came to thank me? Because he wants us to go back and say thank you. Like we expect for people to say thank you when we do things for them. The same is the Lord. Amén. Interesante ese aspecto. Dios desea que nosotros seamos agradecidos. Ahora, Daniel 2, 20 al 23 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Wow. Lo maravilloso es que en la oración Daniel incluyó, en esta oración, déjenme decirle, yo no sé ustedes, yo me puse a estudiar esta oración de Daniel y tal vez mucha gente no se dan cuenta, pero Daniel incluyó a sus compañeros. No buscando méritos propios de que Dios me reveló el sueño a mí, sino que Dios nos reveló el sueño a quienes, a nosotros. ¿Vieron esa actitud de Daniel? Agradeciéndole a Dios porque les reveló el sueño a todos ellos, no dándose la gloria a él. Dice, me has revelado lo que te pedimos. Viste, gracias a su compañero, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Hay que destacar que en su oración de agradecimiento, Daniel hace un resumen del contenido del sueño profético cuando habla del eterno y el todopoderoso Dios diciendo que él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Pues el sueño se trata de la historia del levantamiento y la caída de los reinos terrenales, como veremos la semana que viene. La semana que viene nos vamos a dedicar a ese aspecto del sueño,
que tiene que ver con los reinos que iban a venir e iban a ser removidos. Pero algo más curioso, en el versículo 24, dice, después de esto, fue Daniel a Arioc, a cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y les dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Escúchense en esto. Lo primero que hizo Daniel después de su oración de agradecimiento por haber recibido el sueño de la interpretación fue, después del agradecimiento, ¿qué fue lo primero que hizo Daniel? Paró la matanza. ¿De quiénes? De todos los sabios. Déjenme decirte que Daniel le pidió al rey que le diera un tiempo. No se sabe cuánto fue el tiempo, si fue un día, 2, una semana, no se sabe. Se le pidió un tiempo. El rey accedió al tiempo. Ese tiempo prácticamente lo voy a llamar yo como un tiempo de gracia. Right? Merciful time for Daniel. To find out the answer, para que encuentre la respuesta a ese sueño y no muriera. Pero durante ese tiempo de gracia, aparentemente se acabó. Porque ahora el guardia estaba por ir a ¿qué? A matar a quienes, a todos los sabios. Y déjenme decirte que en esa misma noche Dios le revela el sueño a Daniel y a sus compañeros. Y lo primero que hace Daniel antes de ir al rey, porque sabe que el tiempo se había que acabado, ya se le iba a matar a ellos y a los demás, y ahora le dice, no mates a quienes, a ninguno de ellos, y llévame delante de quién, del rey. Interesante ese aspecto. A veces Dios te contesta en el último minuto. But it doesn't matter. No importa, porque Dios siempre contesta. Alabado sea Dios. En el tiempo de Dios sigue siendo el mejor. Y miren en este aspecto. Ya estaban por matar a los sabios. Mira, y esos sabios, mira que le hacían la vida de agria a Daniel. Le tenían celos, le tenían envidia. Y mira, y Daniel ahora se pudo haber quedado callado hasta que vinieran a matarlo a él y decirle, no, llévame rey, te doy la interpretación después que maten a toda esa gente. Daniel pudo haber hecho eso. Sí, pero decidió que no. Decidió salvarle la vida a todos esos impíos. Mírense en este aspecto de Daniel. Sebi, you have a comment? That's when you see Jesus in Daniel. Amén. Sebi dice que ahí es cuando nosotros podemos ver a Jesús en Daniel. Cuando no haría lo que tal vez nosotros hubiésemos hecho. Los sabios de Babilonia se salvaron porque había un hombre de Dios en su medio. En total, en realidad, habían 4. Daniel y sus 3 amigos. Habían 4 hombres de Dios en medio de todos esos falsos profetas. Y esos falsos profetas hallaron salvación, hallaron vida por esos siervos de Dios. Los magos, los astrólogos, los encantadores, los adivinos no se merecían esa gracia, pues habían engañado a todos los habitantes de Babilonia. Incluso los demás compañeros hebreos de Daniel y sus amigos, que también formaban parte de entre los sabios, no se lo merecían, pues habían corrompido desde que llegaron a Babilonia, como vimos en el tema anterior. Hasta los demás jóvenes hebreos merecían morir, porque se habían corrompido con la filosofía de Babilonia. Y hallaron vida por la fidelidad de esos 4 hombres. En la actitud de salvarlos, se demuestra una vez más la nobleza de Daniel y finalmente la de Dios. Nuestro misericordioso Dios actúa con frecuencia de la misma manera. Preserva la vida de los incrédulos y los desobedientes mientras hayan hijos e hijas de Dios entre ellos. En la historia ustedes se van a dar cuenta de porque hay un hijo o una hija de Dios allí,
Dios extiende misericordia y le salva la vida a todos los incrédulos. Por causa de, le voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan Pablo y Silas? Quedaron vivos todos los presos que estaban con ellos en la cárcel cuando Dios los liberó mediante un terremoto. ¿Cuántos presos murieron? Ninguno. Porque allí estaban ¿quiénes? 2 hijos de Dios. Eso está en Hechos 16:26. Si no me creen, estudies en ese capítulo. Si van a Hechos 27:24, por amor a Pablo, salvaron la vida de cuantos navegaban con él en el barco. Todos los que iban en el barco sobrevivieron porque allí estaba un hijo de Dios. Interesante. Eso está en Hechos 27:24. Lucas 17:27. Recién cuando Noé y su familia fueron apartados de los antidiluvianos incrédulos, entrando en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Recién cuando Lot y su familia fueron apartados de los habitantes de Sodoma, saliendo de la ciudad, llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Hasta que los hijos de Dios no estén en lugares seguros, Dios va a aguantar su sentencia por amor a sus hijos. Siempre que haya un hijo fiel de Dios allí, Dios o protege a sus hijos antes de que el evento salga y hace que estén en lugar seguro, o bendice a todos los incrédulos y les extiende misericordia por un hijo de Dios que se encuentre fiel allí. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Y puedo estar mencionando, así también será también la destrucción final del mundo. Recién cuando los hijos de Dios sean resucitados, transformados, arrebatados de la tierra, entonces vendrá el fin de la tierra. Lo interesante es que los impíos ridiculizan, desprecian y oprimen a los hijos de Dios frecuentemente y no son conscientes que gracias a los hijos de Dios que están en su medio, aún ellos siguen con vida. Si ellos entendieran que la razón por la cual ellos todavía están vivos es porque todavía quedamos hijos fieles de Dios en medio de ellos, el trato tal vez sería diferente. Interesante ese aspecto. Ahora, después de detener la matanza de los sabios de Babilonia, Daniel dijo a Dios, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Arioc, versículo 25, dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Pregunta que yo les hago, ¿eso que dijo Arioc es cierto o es falso? Arioc le dijo al rey que él encontró a alguien de los de Judá para que le dieran la interpretación al rey. ¿Eso es cierto o eso es falso? So, Eso es falso porque ya Daniel había ido a donde el rey y le dijo, dame qué, dame tiempo y yo te voy a dar la respuesta. Y ahora viene Arioc y le dice, espérate, te conseguí aquí a alguien para que te interprete el sueño. Y muchas lo están viendo, eso está ahí en la Biblia. Y yo cuando miro eso, me hace pensar que muchas veces nosotros, los hijos de Dios, queremos tomar el crédito que no nos pertenece. Ahí está. Eso está ahí escrito, eso no me lo invento yo. Ahí está. Hay personas así dentro de la iglesia que las personas han hecho todo el trabajo y después ellos quieren coger el crédito de algo que no han ni hecho, no han ni participado. ¿Conocen personas así? No mencionen el nombre, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Sé que de eso no hay mucho, pero en el tiempo bíblico los había. Personas que se dan el crédito de algo que no han hecho. Una actitud egoísta de los infieles de darse crédito e importancia, a veces buscando favores ante los poderosos de la tierra, pero con seguridad el rey se dio cuenta de esto inmediatamente, pues no fue Arioc quien halló a Daniel, sino el rey mismo le había dado tiempo en la audiencia privada para que descubriera el sueño y su interpretación. El rey pregunta a Daniel si él podría hacerle conocer su sueño y su interpretación, y Daniel respondió. Y aquí yo quiero que nosotros prestemos atención del versículo 26 al 29. Dice lo siguiente. Respondió el rey
Y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Eso que dijo Daniel, ¿es cierto o es falso? Cierto. So, él dijo: todos esos astrólogos que tú traíste, incluyéndome a mí, porque Daniel era uno de los sabios, pueden darte semejante cosa. Pero, dice lo siguiente, versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y ahí yo voy a hacer una pausa y voy a decir: alabado sea Dios. Amén. Porque hay muchos misterios, pero nuestro Dios nos los ha revelado todos. Todo lo que tú y yo necesitamos saber, Dios lo ha revelado en su santa palabra. Amén. Y aquí Daniel está haciendo hincapié al rey. Es cierto que no podemos, pero al Dios verdadero que hay, él sí lo conoce y él está dispuesto a revelarlo. Y dice lo siguiente: revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí esto fue algo bastante serio para el rey, porque le está diciendo: Dios te ha revelado el futuro. En un sueño, Dios ha revelado al rey Nabucodonosor the whole entire future. ¿Ustedes sabían eso? Que el rey en un sueño, Dios, porque Dios puede hacerlo, Dios lo hace todo. Y en un sueño, Dios reveló el futuro, resumido en un sueño. Alabado sea Dios. Only God can do that. Solo Dios puede hacer eso. Y le dice lo siguiente: he aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. El rey, en su curiosidad, un rey pagano, el Dios poderoso de todo el universo, le revela a él el futuro. Y hay un santo propósito por eso, pero eso van a tener que esperar hasta la semana que viene. Eso hay que dejar con gustito así. Pero, interesante este aspecto. Dios le dio al rey, y posteriormente, después del rey, Dios le revela también a Daniel un sueño profético. ¿Sabían eso? Eso fue un sueño profético en el cual revelaba el futuro. Daniel, que es humilde, rechaza todo mérito propio, dándole la gloria entera a Daniel. En el versículo 30 dice: y a mí me ha sido revelado este misterio. Primero a ti, el rey, y ahora Dios me lo revela a mí. No porque en mí haya más sabiduría. Mira qué humilde es Daniel. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación. Let me tell you something. Déjenme decirle algo. El rey jamás hubiese sabido la interpretación de este sueño si no hubiese sido por la fidelidad de Daniel. ¿Sabían esto? Dios necesita hombres y mujeres fieles para que demos a revelar a todas estas personas que no pueden entender la revelación de Dios. Necesita de hombres y mujeres fieles a Dios. Y Dios nos utilizará a nosotros para abrirle los ojos a aquellos que, teniendo los ojos abiertos, no pueden ver. Hermana Sebi. At the same time, give honor and glory to the Lord. He helps us to give him honor and glory with the things that he makes us do through him. Amén. Dios quiere que nosotros, a través de las cosas que nosotros hagamos, nuestro Dios pueda ser glorificado. Amén. Nuestro Dios pueda ser ensalzado.
Interesante, dice, el mundo hoy en día, mis queridos hermanos, se encuentra en tinieblas espirituales. Y me da pena, porque cuando antes se hablaba de que el mundo se encuentra en tinieblas espirituales, en el 2022 también se pueden decir que dentro de las iglesias los hermanos se encuentran en tinieblas espirituales. Hay mucha inseguridad y la gente se pregunta, ¿qué nos amparará el futuro? ¿Qué sucederá? El ser humano desea conocer el porvenir. Igual como ocurrió con el rey Nabucodonosor cuando estaba en la cama, en este mundo hay dos fuentes que prometen el conocimiento del futuro del hombre. He pasado muchos años estudiando y me he dado cuenta de que solo hay dos fuentes de conocimiento en este mundo. Ustedes, después que yo se las mencione, podemos debatirlo. Pueden decirme, hermano Edwin, estoy en total desacuerdo. O me pueden decir, you know what, it makes sense. Pero en toda mi experiencia espiritual me he dado cuenta de que hay solo dos cosas que nos prometen a nosotros el conocimiento del futuro del hombre. Número uno es la Biblia de parte de Dios, en la cual hay muchas profecías que revelan ¿qué cosa? The future, el futuro. Y nos los revela de antemano. 2/3 de partes de la Biblia son profecías que descubren el futuro. Y mientras estemos estudiando el libro de Daniel y Apocalipsis, se verán y se darán cuenta que Dios ha manifestado y ha abierto el futuro en nuestras manos, nos los ha revelado. Pero entonces está la siguiente aspecto, fuente de información, que promete también revelarnos el futuro. Y nosotros tenemos que decidir cuál de esas dos vamos a tomar. La número 2 es la que provee el enemigo de Dios, Satanás. Porque Satanás también te dice que él conoce ¿qué cosa? Las escrituras. Conoce las escrituras y también conoce ¿qué? El futuro. El enemigo nos promete que él sabe el futuro. El diablo contraataca lo que la Biblia dice, ofreciendo el conocimiento del futuro a través de una variedad de antimañas ocultas como la astrología, la magia, los encantamientos, los hechizos, los adivinos, el espiritismo, las cartas de tarot, el péndulo, el horóscopo, la bola de cristal, la lectura de la línea de las manos, las hojas, la coca, la lectura del café, las gotas de aceite sobre el agua y por ahí para abajo todas las culturas que tienen las mil y una formas de leer el futuro. Esas son todos los métodos de Satanás en uno. Y la Biblia también dice. Y nosotros tenemos que escoger a qué fuente de conocimiento, de revelación del futuro, tú y yo vamos a depender. Los hijos de Dios no necesitamos estar en oscuridad o en tinieblas. Pues la palabra de Dios en Salmo 119, 105 dice, lámpara a nuestros pies es tu palabra, que lumbrera A mi nuestro camino. Eso es lo que necesitamos. La palabra de Dios que alumbre nuestros caminos. Además, Dios en Amós 3:7 dice, no hará nada sin que revele su secreto a su siervo. Los profetas. Profetas, alabado sea Dios. Dios ha revelado todo a través de sus profetas a sus hijos. Segunda de Pedro 1, 19, 21 y dice, y Pedro dice que las profecías de Dios son absolutamente seguras y que son como una antorcha en la oscuridad hasta que amanezca. Amén. El problema es que aparte de la verdadera profecía de Dios, existen también las falsas profecías del diablo de su oscura fuente. En Mateo 24:11 y el versículo 24, Jesús advirtió de los muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a muchos. Y si fuera posible, engañaría a los escogidos. Es por eso, mis queridos hermanos, el consejo divino es no creer a todo espíritu. En primera de Juan 4:1 es un versículo
que debiera ser sublime para todo cristiano. Juan dice en primera de Juan 4:1, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Dios dice que los probemos a todos. ¿Bajo un qué? Así dice Jehová. Si no dice de acuerdo a esto es porque no les ha parecido. Ay, está ahí, está ahí. No hay que darle vuelta al asunto. La palabra de Dios nos está dando suficiente luz. No me da, ya veo que el tiempo se me ha corrido. Quería hablarles de Nostradamus. Muchos de ustedes han escuchado de Nostradamus. A él ha hecho muchas profecías. Muchos piensan que porque ciertas cosas se cumplieron, él era un verdadero profeta. Pero, mis queridos hermanos, más falso profeta no pudo haber sido Nostradamus. Nostradamus recurrió a una fuente y fue al enemigo de Dios para sus predicciones. Mis queridos hermanos, todas estas cosas de gente que predicen el futuro, tarot y todo esto, son personas que están recurriendo a Satanás para dar falsas predicciones, para que si fuera posible engañara al pueblo de Dios. Y así como Nostradamus, hay muchas personas que andan escuchando fábulas de hombres y que se están apartando de la iglesia sin poder hallar un camino de vuelta. Los hijos de Dios, mis queridos hermanos, necesitamos el conocimiento de las verdaderas profecías de Dios. ¿Estamos de acuerdo de eso? Los hijos de Dios necesitamos el conocimiento de las verdaderas profecías de Dios. Pero las verdaderas profecías de Dios únicamente se encuentran en el libro de Dios. Si tú quieres entender y conocer las profecías de Dios, este es el libro que necesitamos leer. Necesitamos informarnos por el mismo Dios. Es importante que tú y yo conozcamos las verdades, profecías de la palabra de Dios, porque en Proverbios 29:18 dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mis queridos hermanos, hay muchas iglesias desenfrenadas porque ya no se estudia las profecías. Hermana Sebi, you have a comment? You're right, Edwin. But a lot of times, unfortunately, even if they know, a lot of people like to believe, something that's more sweet, more believable than the truth. Because we don't like to understand and believe the truth, unfortunately, even in the church. No, that's too harsh. God is not going to do that. It tells you right here, it tells you exactly what he's going to do. And we question. Es como dice la hermana Sebi, la Biblia dice que Dios va a hacerle, mucha gente, no, Dios no va a hacer eso tan severo, pero si la Biblia está diciendo que lo va a hacer, ¿cómo vamos a cuestionar de que no lo va a hacer? Se nos hace más fácil creer las mentiras de otras personas que las verdades de Dios. Si hay algo que es cierto de que muchos conocemos en la generación que estamos viviendo, que se está levantando, y ustedes me pueden corregir si piensan que lo que estoy diciendo estoy fuera de orden. Yo estoy viendo una generación que se está levantando y no conocen a Dios. Y qué triste es que algún día mis hijos le pregunten a mis hijos y le digan quién es Dios y que él hable del Dios de mi papá y no de su Dios. O el Dios de mi abuelo solía hacer esto, pero no es su qué, no es su Dios. Y cuando en Oseas capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento.
se está levantando una generación que asiste a la iglesia y hace las cosas, pero que no conoce a Dios. Y esa generación, mis queridos hermanos, prácticamente es como la historia del hijo pródigo, el hermano que estaba dentro de la casa, que se quedó, pero que estaba perdido. Perdido dentro de la casa de Dios. Y hoy es el tiempo de decirle, hermanos, tenemos que levantarnos. No es el tiempo de perdernos en la casa de Dios, es el tiempo de recibir la salvación dada por Dios y compartirlas con otros para que otros también se puedan salvar. Es sumamente, mis queridos hermanos, que tú y yo nos comprometamos a conocer las verdades proféticas de Dios. Es por eso que ha surgido este tema de que estudiemos Daniel y con la ayuda de Dios estudiemos Apocalipsis. Como pueblo unido, conozcamos las verdades de Dios. Dios ha revelado el futuro a su pueblo, a un pueblo que quiere recibirle. La pregunta está, ¿queremos ser parte de ese grupo que quiere estudiar y conocer el futuro revelado por Dios? Que permitamos que la palabra de Dios sea la que nos transforme a la imagen de Dios y que podamos compartir este mensaje de esperanza con otros. Seremos ese grupo que queremos ser el ejemplo a nuestra iglesia, decirle todavía hay fieles a Dios y todavía hay un Dios que intercede por sus hijos. Seremos un pueblo que queremos decirle no vamos a escuchar las falsas doctrinas, los falsos profetas, pero nos mantendremos escuchando, aún así dice Jehová. Es mi oración, es mi exhortación en esta tarde, se me fue el tiempo, de motivar a cada uno de ustedes a ser parte de ese grupo de que quiera profundizar en las palabras de Dios. Nos queda poco tiempo, pero ¿sabes qué? Aunque nos quede poco tiempo, es suficiente para que el Espíritu de Dios nos prepare. Amén. ¿Sabían eso? Aunque queda poco tiempo, it's still enough time for the Holy Spirit to prepare us. La pregunta está, ¿le permitiremos al Espíritu Santo que nos prepare? Esa es mi oración. Antes de culminar, quisiera saber, no quiero seguir extendiéndome, ya saben, la semana que viene seguimos estudiando el capítulo 2, ahí donde nos quedamos, pero ahora vamos a estudiar el sueño, la estatua. Le vamos a dar ahí duro la semana que viene. No se me quede la semana que viene. Acá profundizar en ese aspecto. Ya tengo todos los nombres de ustedes aquí anotados. Quiero ver la semana que viene que vamos a estudiar esa estatua. Pero quiero saber si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿Está todo claro? Escuchemos la voz de Dios y no de los profetas falsos. Para escuchar la palabra de Dios es un así dice Jehová y no los hombres. Permitamos que sea siempre la palabra de Dios que nos hable. Vamos a orar. Querido Padre, agradecido estoy porque permitiste que un grupo lindo se pudiera conectar. De alguna manera has escogido a cada persona en esta tarde para que escuchara este mensaje. De alguna manera cada uno de nosotros estamos expuestos a profecías falsas, a mentiras de Satanás. Estamos viendo milagros, estamos viendo cosas sobrenaturales que nos están desviando la mente, la mirada de ti y haciéndonos creer fábulas. Pero hoy tu palabra, tu voz nos atrae la verdad y nos estás motivando, nos estás moviendo nuestra mirada a que tenemos que estudiar las profecías. Mi pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Permite, Padre, que a través de tu palabra tú nos puedas dar el conocimiento que nos atrae a ti, que nos ayude a aceptarte a ti como nuestro Salvador. Nos ayuda a aceptar tu gracia, tu perdón, tu salvación. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer que podamos ser salvos. Lo único que podemos hacer es decidir seguirte a ti, servirte a ti. Bendice a cada hermano, Padre. Siento que hay alguien que tiene una necesidad especial. Cualquiera fuera esa persona, no sé por lo que está pasando, manifiéstate con poder en su vida hoy.
No permitas que el enemigo ponga duda. Fortaleza. Dale esperanza y hazle saber que le ha de dar la victoria. Gracias te doy porque cada sábado nos permite crecer juntos. Permite, Padre, que no importa con las cosas que el enemigo me quiera atacar. Ayúdame a mantenerme fiel, firme a ti. Ayúdame a ser un guía para tus hijos, para encaminarlos a tu verdad. Manifiéstate con poder en mi vida, en la vida de mis hermanos. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos, no porque en mí haya gloria, sino por la gloria de tu Hijo amado Jesús. Te lo suplicamos todo. Amén. Amén. Señor me los bendiga a todos mis hermanos. Les espero ver la próxima semana por la misma hora, por el mismo canal.